Nunca olvidaré el sonido de aquel teléfono. Era un timbre agudo, casi cortante, como si quisiera atravesarme el pecho. Su hija se cayó por las escaleras, dijo una voz al otro lado, pero algo en su tono me heló la sangre. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Necesito que esta historia llegue a quienes alguna vez dudaron de su propio instinto, porque lo que voy a contar no es solo una tragedia, es una advertencia. Recuerdo que, mientras escuchaba esas palabras, el mundo a mi alrededor se volvió borroso. El olor a tierra húmeda del ramo que estaba armando en la florería se mezcló con un miedo espeso, metálico, imposible de tragar. Sentí que el suelo se me abría bajo los pies. Corrí sin pensar, dejando las puertas abiertas, el dinero en la caja, las flores a medio preparar. Solo llevaba mi abrigo, una bufanda y una oración que repetía en silencio: Dios mío, que no sea lo que imagino. El camino al hospital fue un largo vacío. Recuerdo los semáforos rojos que no respeté, las bocinas, las luces que se cruzaban como relámpagos entre lágrimas. León amanecía cubierta por una niebla triste, y yo solo podía pensar en el rostro de mi hija, en cómo solía esperarme con café caliente y una sonrisa cansada. Cada minuto era una punzada, cada pensamiento, una culpa antigua que empezaba a despertar. Cuando por fin llegué, me guiaron por pasillos fríos, con ese olor a desinfectante que se mete en la piel. Un médico joven me habló con voz medida, demasiado neutra para el temblor que yo sentía. Dijo palabras que no quería oír: traumatismo, inconsciente, esperar evolución. Pero lo que realmente me hizo temblar no fueron sus palabras, sino el formulario que me entregó. Allí, junto a la hora de ingreso, estaba la firma de Daniel, y esa hora no coincidía, no podía coincidir. Mi vida antes de aquel día transcurría entre la quietud de los ramos y el murmullo de las calles estrechas del barrio. Cada mañana, abría la florería a las 8 en punto, siempre con el mismo gesto: girar la llave, levantar la persiana y aspirar el aroma fresco de los lirios y las margaritas. Me gustaba ese momento. Era como si el día me perteneciera solo a mí, antes de que los clientes llegaran con sus prisas y sus historias. Las flores eran mi refugio, mi modo de poner orden al caos del mundo. El local estaba en una esquina de la Plaza Mayor, un sitio pequeño pero lleno de vida. Tenía estantes de madera que olían a resina, una vitrina con cristales siempre empañados y un mostrador donde cada flor encontraba su lugar exacto. Había aprendido, con los años, a leer en los ojos de mis clientes que buscaban un perdón, una despedida, una promesa. A veces, bastaba un ramo para decir lo que las palabras no podían. Vivía en un piso modesto, a 10 minutos a pie de la tienda. Desde la ventana de la cocina veía el campanario de San Isidoro y el ir y venir de los vecinos. León tenía ese aire antiguo que a mí me tranquilizaba: el sonido de los pasos sobre las piedras, las campanas a mediodía, el olor a pan recién hecho que venía de la panadería de los García. Era una ciudad que respiraba despacio, como si el tiempo se hubiera detenido para no romper la rutina. Los domingos eran sagrados, no tanto por la misa, aunque nunca faltaba, sino por el café que tomaba con mi hija Clara después. Ella solía esperarme en su piso, un lugar luminoso en las afueras. Llevaba el cabello recogido y ojeras suaves, pero su sonrisa seguía siendo la misma que tenía de niña. Preparaba café fuerte y tostadas con mantequilla, y hablábamos de cosas simples: la tienda, el clima, las recetas de su abuela. Era nuestro pequeño ritual de amor silencioso. Daniel, su marido, siempre me saludaba con corrección, pero había en su mirada algo que nunca supe descifrar. Al principio me pareció un hombre correcto, trabajador. Clara me contaba que era muy dedicado en su empresa, que se preocupaba por ella. Yo quería creerlo, no había motivo para desconfiar, y sin embargo, en su presencia sentía una tensión leve, como si el aire se volviera más denso. A veces me quedaba más de lo previsto,
ayudándoles con la cena o regando las plantas del balcón. Daniel hablaba poco, comía deprisa y solía revisar el móvil incluso mientras Clara le hablaba. Ella fingía no notarlo. Yo, por respeto, callaba. Pensaba que no debía entrometerme, que los matrimonios jóvenes tienen sus propios códigos, sus silencios, sus reconciliaciones. Qué ingenua fui. En la florería, los días seguían su curso entre encargos y visitas. Recibía pedidos para bodas, bautizos, funerales. La vida y la muerte desfilaban ante mí en forma de pétalos. Me gustaba conversar con los clientes mayores, que solían venir solo para hablar. Algunos me contaban sus penas, otros sus nostalgias. Yo los escuchaba, y sentía que todos, de algún modo, buscábamos lo mismo, compañía. A media tarde, cuando el sol se colaba por la ventana, me gustaba detenerme un momento a mirar las flores que no había vendido. Había algo poético en ese gesto, pensar que cada una tenía su destino, que alguien, en algún lugar, la necesitaría. Ese pensamiento me daba paz. En casa, las noches eran tranquilas. Cocinaba algo simple, una sopa, un guiso y me sentaba frente al televisor con una manta en las rodillas. Me gustaba la sensación de orden, de saber que cada cosa estaba en su lugar, pero, a veces, ese silencio tan perfecto me pesaba. Entonces pensaba en mi marido, en su risa, en su voz llamándome Luisa con ternura, y una punzada de soledad me atravesaba. Clara me llamaba casi todos los días. ¿Cómo estás, mamá?, decía. Su tono era dulce, pero había algo en su voz, una nota lejana, apagada. Le preguntaba si todo iba bien con Daniel, y ella respondía rápido, sí, claro, todo bien. Yo quería creerla, pero cada vez que la oía, sentía un nudo en el estómago. Un jueves, cuando fui a visitarla sin avisar, noté que tenía los ojos hinchados. Dijo que había dormido poco. Intenté no insistir, pero algo hizo quedarme más rato de lo habitual. Le llevé un ramo de lilas, sus favoritas. Daniel no estaba. Ha salido a trabajar, murmuró, pero la casa olía a vino y había un vaso roto en el fregadero. No pregunté, no quise saber. De regreso a casa, la ciudad parecía más gris. El viento arrastraba hojas secas por las calles, y yo caminaba con la sensación de haber pasado por un lugar donde algo invisible se estaba rompiendo. Me repetía que no debía preocuparme tanto, que los jóvenes discuten, que todo se arregla, pero mi intuición, esa voz que las madres nunca pierden, empezaba a hablarme con insistencia. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Clara me llamaba menos, y cuando lo hacía, su tono era apurado. Daniel, en cambio, empezó a aparecer más por la florería. Decía que pasaba de camino al trabajo, pero siempre hacía las mismas preguntas. ¿Clara te contó algo? ¿Ha dicho algo sobre mí? Yo respondía con evasivas. Aquello me incomodaba. Una tarde, mientras regaba los geranios, lo sexta detenido frente a la tienda, observándome desde la acera de enfrente. Fingí no notarlo, pero sentí un escalofrío. Cuando quise volver a mirar, ya no estaba. Esa noche, dormí mal. Soñé con flores marchitas y un silencio insoportable. Intenté distraerme con el trabajo. Preparaba arreglos más grandes de lo habitual, como si el esfuerzo físico pudiera espantar los pensamientos. Pero cada vez que veía un ramo de rosas rojas, pensaba en Clara. Había dejado de pintarse los labios, de reír a carcajadas, y yo, ciega, lo llamaba cansancio. A mediados de diciembre, recibí un pedido extraño. Un hombre anónimo encargó un ramo fúnebre sin destinatario. Solo pidió que las flores fueran blancas. Cuando pregunté para quién era, respondió, para alguien que aún no lo sabe. Me estremecí, no supe por qué, pero esa frase se me quedó grabada. Las semanas previas al accidente fueron lentas, confusas. El barrio se preparaba para Navidad. Las luces colgaban en las calles y las familias hablaban de cenas y regalos. Yo, en cambio,
Sentía una tristeza inexplicable. No tenía motivos, o eso creía, pero algo dentro de mí presagiaba tormenta. La víspera del accidente, Clara me llamó. Su voz sonaba extrañamente calmada. Te quiero mucho, mamá, me dijo antes de colgar. Lo dijo con una ternura que no era habitual. Me quedé mirando el teléfono largo rato, con un presentimiento que me apretaba el pecho. Aquella noche, recé más de lo habitual. Pedí protección para mi hija, sin saber de qué era. Al apagar la luz, el reloj marcaba las 11 y el viento golpeaba los cristales. No imaginaba que, a la mañana siguiente, ese sonido sería reemplazado por otro, el timbre del teléfono que cambiaría mi vida para siempre. La llamada llegó poco después del amanecer. El sonido del teléfono me arrancó del sueño con un presentimiento oscuro, como si mi corazón hubiera sabido antes que mi mente lo que iba a escuchar. Una voz desconocida, impersonal, dijo mi nombre y luego esas palabras que aún me persiguen. Su hija ha tenido un accidente. Está en el hospital. Me quedé inmóvil unos segundos, sin aire. Luego colgué. Me vestí sin pensar y salí corriendo. No recuerdo haber cerrado la puerta. El camino hasta el hospital fue un borrón de luces y bocinas. Las calles de León parecían más largas, más vacías que nunca. Mientras conducía, las manos me temblaban sobre el volante. Recordaba la última conversación con Clara, esa despedida dulce y extraña, y una angustia insoportable me subía por la garganta. La ciudad amanecía gris, con una llovizna fina que empañaba el parabrisas. Todo olía a miedo. Al llegar, el pasillo de urgencias me pareció un túnel interminable. Los sonidos eran ajenos, pasos apresurados, murmullos, el pitido constante de las máquinas. Cuando vi a Clara en la camilla, con la piel pálida y el cabello pegado a la frente, sentí que algo dentro de mí se partía. Pregunté qué había pasado, y nadie me respondió con certeza. Una caída, murmuró una enfermera, pero las marcas en sus brazos, en su cuello, no parecían de una caída. Mientras esperaba noticias, me acercaron unos papeles para firmar. Necesitamos su autorización, dijo el médico. Fue entonces cuando vi el formulario. En la esquina inferior derecha, la firma de Daniel. Me quedé mirándola, intentando comprender. La hora de ingreso estaba registrada a las 7:10, pero él, según me había dicho la enfermera, había llamado a emergencias casi una hora después. Esa discrepancia me hizo sentir un frío repentino en la espalda. Cuando Daniel llegó, su expresión era extraña. Parecía nervioso, pero no con el miedo de un hombre que acaba de ver a su esposa al borde de la muerte, sino con la incomodidad de quien teme ser descubierto. Me abrazó de forma mecánica, sin mirarme a los ojos. Fue un accidente, María, murmuró, apretando demasiado mi hombro. Asentí, aunque por dentro todo en mí gritaba que no. Los médicos hablaron de observación, de horas críticas, de la necesidad de esperar. Daniel insistía en que se trataba de un mal paso, que Clara había resbalado. Tú sabes cómo es, siempre con prisas, repetía, pero su tono era demasiado seguro, ensayado. Yo lo escuchaba y, mientras tanto, mi mirada volvía una y otra vez a los hematomas en el cuerpo de mi hija. Ninguna escalera podía haber dejado esas marcas. Esa noche me quedé en la sala de espera, sin dormir. Cada ruido me sobresaltaba. El reloj del pasillo marcaba las horas con un tic-tac que sonaba como un martillo. Daniel se marchó antes de medianoche, diciendo que debía descansar. Yo me quedé sola, con el olor a desinfectante y el rumor de las máquinas. Sentí que el silencio del hospital guardaba una verdad que nadie quería pronunciar. A la mañana siguiente, el médico me dijo que Clara estaba estable pero seguía inconsciente. Su tono era distante, casi evasivo. Pregunté si la policía había sido informada, y me respondió con una mueca incómoda: no hay indicios de delito, señora. En ese instante comprendí que, si quería saber la verdad, tendría que buscarla sola, y que mi lucha, desde ese momento,
sería contra el miedo y contra el silencio. Los días siguientes fueron una niebla densa, una mezcla de esperanza y desconfianza que me consumía. Pasaba las horas sentada junto a la cama de Clara, acariciando su mano fría, esperando algún movimiento, una palabra, un signo de regreso. Cada respiración suya era un milagro, pero también una tortura. Daniel venía a ratos, con flores o revistas, y se quedaba unos minutos fingiendo preocupación. Luego se marchaba, diciendo que debía atender asuntos del trabajo. Yo lo observaba en silencio. Había en él una calma que no encajaba con la situación. No lloraba, no preguntaba detalles médicos, no mostraba angustia, solo fingía, y lo hacía con una naturalidad que me asustaba. Empecé a notar cómo algunos médicos me miraban con recelo, como si mis preguntas les incomodaran. No saqué conclusiones, señora, me dijo uno, pero yo ya las había sacado. Una tarde, mientras acomodaba las flores en la mesilla, una enfermera joven se acercó con discreción, me miró a los ojos y susurró: hay cosas que no cuadran, pero no me meta en esto. Luego se alejó. Esa frase me dejó temblando. Quise seguirla, pero el miedo me paralizó. Sentí que había caído en un mundo donde todos sabían algo y nadie se atrevía a hablar. En el barrio, las noticias corrieron rápido. Las vecinas venían a la florería con gestos de falsa compasión. Pobre Clara, tan buena chica, decían, bajando la voz. Yo las escuchaba sin responder, pero sus miradas cargadas de sospecha me atravesaban. Sabía que murmuraban, que dudaban, que algunos pensaban que yo exageraba. En León, las apariencias valen más que la verdad. Una mañana, Daniel apareció en la tienda. Llevaba el mismo abrigo oscuro que usó el día del hospital. Sonreía con un aire de falsa cortesía. Solo quería agradecerte por cuidar de Clara, dijo, pero su voz tenía un filo oculto. Luego, con naturalidad, añadió: no deberías seguir removiendo el pasado. Eso no le hará bien a nadie. Me quedé helada. No le respondí. Él dejó una rosa sobre el mostrador. La miró un instante y se fue. Esa flor se marchitó más rápido que ninguna otra. A partir de entonces, noté movimientos extraños. Un coche aparcado frente a mi edificio varias noches seguidas. Sombras que se movían cuando cerraba la tienda. Me decía que eran imaginaciones, pero el instinto no miente. Algo o alguien quería que dejara de hacer preguntas. En el hospital, empecé a notar cómo los informes médicos parecían cambiados, como algunas hojas desaparecían del expediente. Una tarde, escuché a 2 enfermeros hablar en voz baja. El marido fue quien la trajo, pero llegó antes de que la ambulancia saliera. Fingí no oír, pero mi corazón latía con fuerza. Confirmaba lo que temía, que Daniel había manipulado todo desde el principio. Corrí a buscar al médico, pero él me miró con cansancio. Señora, sin pruebas no puedo hacer nada. Esa frase me cayó como una losa. Decidí acudir a la policía. Llevé los papeles, conté la hora de la firma, la diferencia temporal, mis sospechas. El agente que me atendió me escuchó con desinterés. Puede haber sido un error administrativo, dijo. No tenemos motivos para dudar del esposo. Salí de allí con rabia y lágrimas contenidas. La ley parecía ciega, o quizá elegía no mirar. Las noches se hicieron más largas. Apenas dormía. Soñaba con Clara llamándome desde un pasillo oscuro, pidiéndome ayuda. Me despertaba, sudando, con el eco de su voz en la cabeza. Entonces me levantaba, me sentaba junto a la ventana y rezaba. No pedía milagros, solo verdad. Una mañana, encontré un sobre bajo la puerta de la florería. Dentro había una nota escrita a máquina: no siga preguntando. Fue mejor así. Sentí un temblor que me recorrió entera. Nadie sabía que yo sospechaba. Nadie, salvo Daniel. Guardé la nota en mi bolso y, por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo de verdad. Intenté hablar con el párroco. Le conté lo que estaba viviendo, esperando comprensión, pero él me respondió con frases hechas: el perdón trae paz,
hija. Quise gritarle que no se trataba de paz, sino de justicia, pero me contuve. En ese momento comprendí que estaba sola. El miedo se convirtió en mi sombra. Cada vez que sonaba el teléfono, saltaba. Cada paso detrás de mí me hacía girar. Daniel seguía apareciendo de vez en cuando, siempre con su sonrisa controlada, con sus frases medidas. Clara necesita calma, repetía, pero sus ojos, fríos y vacíos, decían otra cosa. Una tarde, mientras esperaba el autobús, sentí que alguien me observaba. Giré y vi, a unos metros, al mismo coche oscuro de siempre. El conductor llevaba gafas, pero su silueta me resultó familiar. Me subí al autobús con el corazón en un puño. Sabía que no era paranoia, era advertencia. En el hospital, los días se volvían eternos. Los médicos hablaban de un coma inducido, de esperar evolución. Yo le hablaba a mi hija, le contaba historias, le prometía que no me rendiría. A veces creía ver un leve movimiento en sus dedos, un suspiro más profundo. Me aferraba a eso como a un hilo de vida. El invierno avanzaba, y con él, la desesperación. Empecé a registrar todo, fechas, horarios, nombres. Cada detalle podía ser una pieza. En un cuaderno escribía lo que veía, lo que escuchaba. Era mi forma de resistir. Sentía que, si dejaba constancia, la verdad no podría borrarse tan fácilmente. Una tarde, una enfermera distinta me entregó por error una copia del registro de admisión. En ella, el campo de hora había sido modificado a mano. No había duda, alguien había alterado los datos. Corrí al despacho del médico, pero él negó todo. Debe de ser un error viejo. Su mirada, sin embargo, evitaba la mía. Comencé a visitar el hospital en horas distintas, tratando de hablar con diferentes empleados. Algunos me esquivaban, otros fingían no recordar, pero un celador, un hombre mayor de voz rasposa, me tomó del brazo y murmuró: no se fíe de nadie. A su hija no la trajeron en ambulancia. Sentí que me quedaba sin aire. Esa noche regresé a casa caminando bajo la lluvia. El agua caía fría, implacable, como si quisiera borrar mis pasos. En el escaparate de la florería, las flores lucían marchitas. Cerré los ojos y juré que no descansaría hasta saber la verdad. No podía permitir que el miedo me robara también la dignidad. Pasaron semanas, y el entorno empezó a cansarse de mi insistencia. Los vecinos me evitaban, los clientes disminuyeron. La gente dice: ¿qué estás perdiendo la cabeza?, me dijo una amiga. Yo no respondí. Sabía que era la estrategia de Daniel, aislarme, hacerme dudar de mí misma, pero ya no podía detenerme. Una mañana, vi a Daniel en la cafetería frente al hospital, hablando con uno de los médicos. Sonreían. Cuando se percató de mi mirada, se levantó y me saludó con la mano, como si nada pasara. Aquella imagen se me clavó como un cuchillo. Ya no se trataba solo de mi hija, sino de la verdad que intentaban enterrar. Los días se transformaron en una lucha constante entre la razón y la locura. Empecé a cuestionarme todo, mis recuerdos, mis sospechas, incluso mi fe, pero cada vez que miraba el rostro dormido de Clara, recordaba quién era. Yo era su madre, y una madre no abandona, aunque todo el mundo le dé la espalda. El invierno se fue abriendo paso hacia la primavera, pero para mí el tiempo dejó de tener sentido. Solo existía la espera, la búsqueda, la obstinación, y mientras el resto del mundo seguía su curso, yo me hundía más en esa soledad que ya no daba miedo, sino fuerza, porque cuando una madre sospecha, ya no hay silencio capaz de detenerla. Una tarde de abril, al salir del hospital, vi un sobre nuevo bajo la puerta de la florería. Esta vez no había palabras, solo una fotografía, Clara en su casa, tomada desde la ventana, días antes del accidente. En la imagen, Daniel aparecía detrás de ella, con el rostro borroso, pero su mano sujetaba su brazo con fuerza. Sentí que el corazón se me detenía. La
Verdad ya no era un presentimiento, era una herida abierta que reclamaba justicia. La noche en que todo cambia comienza en silencio. María Luisa cierra la florería antes de tiempo. La ciudad está envuelta en un frío húmedo, y el viento parece murmurar lo que nadie se atreve a decir. En su bolso, lleva una pequeña grabadora oculta y una copia de los registros del hospital que consiguió gracias a una enfermera compasiva. Cada paso que da hacia el edificio de su hija pesa como una sentencia. Daniel abre la puerta con una sonrisa tensa, forzada. Otra vez con tus sospechas, María, dice, intentando mantener su tono habitual, pero sus ojos, turbios y esquivos, lo traicionan. Ella entra sin pedir permiso. El aire está cargado, casi irrespirable. En la mesa del comedor, las flores marchitas que ella misma había dejado días atrás parecen observar la escena, como testigos mudos. María Luisa lo enfrenta con calma, con esa serenidad que solo da el miedo que ya se ha transformado en coraje. Leer, muestra los documentos. Explícame por qué firmaste esto una hora antes de que Clara cayera por las escaleras. Daniel titubea, intenta reír, luego, su voz se quiebra. No fue mi culpa, ella quería irse, me provocó. Tú no entiendes nada. María Luisa enciende discretamente la grabadora en su bolso. Su corazón late tan fuerte que cree que él puede oírlo. Entonces, dime la verdad, susurra. Daniel, entre nervios y rabia, termina confesando más de lo que planeaba, que discutieron, que perdió el control, que el golpe fue más fuerte de lo que imaginó. El silencio posterior es insoportable. María Luisa se mantiene erguida, contenida, sin lágrimas. Solo una frase sale de su boca, temblorosa y firme: gracias, Daniel. Era lo único que necesitaba oír. Horas después, la policía entra en el edificio. María Luisa observa desde la ventana cómo lo esposan, mientras las luces azules parpadean sobre las fachadas antiguas del barrio. No siente alivio, ni venganza, solo un vacío inmenso, un cansancio que parece no tener fin. Pero dentro de ese vacío hay algo nuevo, la certeza de haber hecho lo correcto. Semanas más tarde, Clara despierta. Sus ojos, perdidos al principio, buscan a su madre. Cuando las miradas se encuentran, no hacen falta palabras. María Luisa toma su mano y llora, esta vez sin miedo. En ese gesto silencioso, ambas entienden que el amor que sobrevive al dolor es el más puro de todos. Los días vuelven a su ritmo pausado. La florería reabre, las manos de María Luisa vuelven a tocar los tallos, pero ya no son las mismas. Cada flor que acomoda es una oración por todas las mujeres que callan, por todas las verdades que siguen ocultas entre paredes domésticas. En su voz, que ahora suena como una confesión y una promesa, queda grabada la frase final que cierra la historia: aprendí que el silencio puede matar, pero la verdad, aunque duela, siempre florece. Han pasado varios meses desde aquella noche. El invierno quedó atrás, pero para María Luisa, el tiempo ya no se mide por estaciones, sino por las pequeñas victorias del alma: un amanecer sin lágrimas, una flor que abre sus pétalos en silencio, una sonrisa débil en el rostro de su hija. Clara se recupera lentamente, camina despacio, aún insegura, pero con una fuerza nueva en la mirada. Madre e hija se acompañan en un pacto silencioso: no olvidar, pero tampoco dejar que el dolor gobierne sus vidas. La florería ha vuelto a llenarse de colores. Entre los ramos de lirios y jazmines, María Luisa coloca un pequeño cartel que dice: el amor no se demuestra con palabras, sino con respeto. A veces, cuando entra una clienta con los ojos tristes, ella lo nota enseguida. No pregunta mucho, solo ofrece una flor blanca y una mirada que lo dice todo. Habla antes de que sea tarde. Ha aprendido que su historia, aunque marcada por la tragedia, puede salvar otras. Que el coraje no siempre gritan, a veces florece en silencio. En las noches tranquilas, se sienta frente a la ventana, con una vela encendida,
Mira las luces de León reflejadas en los cristales y piensa en todo lo que perdió, y en todo lo que ganó al no rendirse. El rostro de su hija dormida en la habitación contigua es su mayor recompensa. Cierra los ojos y susurra una oración. Gracias, Dios mío, por darme la fuerza que no sabía que tenía.